Ha habido pues mucha discusión pública en días recientes respecto de la posibilidad de que lleguen a México médicos cubanos. Todo esto surgió a raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que se estaba estudiando el tema y la razón que puso el presidente sobre la mesa es que nos hace falta en el país especialistas en terapia intensiva y que Cuba los tiene. Tengo en la línea telefónica al doctor Jorge Rosendo Sánchez Medina, quien tiene la especialidad de medicina interna y medicina crítica y es el presidente actual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Doctor, le agradezco mucho que me tome la llamada. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues nada más para preguntarle sobre si en México en realidad estamos escasos de especialistas en terapia intensiva. Bueno, estamos escasos en especialistas de terapia intensiva y eso es un común denominador en la mayoría de los países, inclusive en Estados Unidos y en Latinoamérica. Sí. No es algo que sale del contexto de en todo, porque es muy costoso. Generalmente el especialista de terapia intensiva es un médico que ya tiene una especialidad previa, que puede ser medicina interna, urgencias, anestesiología, y después hace terapia intensiva. Entonces, son muchos años de entrenamiento que es difícil que tengamos muchísimos médicos especialistas de terapia intensiva. Ahora, ¿cómo siente al área de terapia intensiva en momentos en que estamos viviendo pues la circunstancia del COVID-19 que en muchos países ha llevado a esas áreas? Tan es así que ahí está el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, desde el domingo pasado en terapia intensiva. ¿Cómo siente a esta rama de la medicina frente a lo que estamos viviendo? Bueno, en México no hemos llegado a esas cifras y esperemos que no lo tengamos como en otros países latinos de Europa, como Italia y España. La cantidad de médicos especialistas de terapia intensiva hasta ahorita ha sido la suficiente. Sin embargo, no podemos descartar que podamos vernos rebasados como en esos países, ¿verdad? Entonces, si esto llegara a crecer a esas magnitudes, bueno, pues sí habría una escasez temporal de médicos especialistas de terapia intensiva y para esto, bueno, se ha implementado una serie de medidas proyectadas para que el médico especialista de terapia intensiva tenga a su cargo especialistas de otras ramas para que lo apoyen y pueda manejar un mayor número de pacientes en caso de que sucediera esto. ¿Podrían ser habilitados, digamos, médicos de otras especialidades para asistir a pacientes en terapia intensiva? Por supuesto. No, obviamente que no con el mismo entrenamiento, pero sí un médico especialista en urgencias tiene muchos conocimientos del manejo agudo del paciente. Los médicos anestesiólogos también tienen un entrenamiento en el manejo crítico, en el manejo agudo de pacientes que pudieran sumarse y ayudar a todos los médicos especialistas de terapia intensiva del país. Cuando se habla de los respiradores, doctor, se habla generalmente de números, de cuántos tenemos, de proyecciones de cuántos pacientes lo necesitarían, pero yo quisiera preguntarle, por su conocimiento y especialidad, si además del número de respiradores, pues hay un número de especialistas en entubar pacientes, porque entiendo que es un proceso delicado y muy especializado. Es correcto. El número de ventiladores pasa lo mismo que con el número de médicos de terapia intensiva. Es suficiente ahorita, pero no puede en un momento dado verse rebasado en un momento de la pandemia. El entrenamiento en la intubación, en meter, que es introducir un tubo para conectar a un respirador, ese entrenamiento lo tienen muchos médicos, no solamente los especialistas de terapia intensiva. Los médicos especialistas en anestesiología son expertos en eso, puesto que lo hacen para dar la anestesia general al paciente en cualquier cirugía, tiene que tener esta intubación.
los médicos especialistas en urgencias, también para cuando llega en urgencias un paciente crítico, tienen este entrenamiento en intubación. Por lo tanto, sí se convierten en una herramienta, un material humano fundamental en caso de que se vean rebasados las terapias intensivas y los procedimientos de intubación. Doctor, pues quisiera preguntarle directamente, ¿usted siente que sería pues necesario traer médicos de otro país, en este caso de Cuba, para ayudar en esto? Bueno, eso sí, el contexto que se ha manejado creo que ha sido diferente. Tengo entendido que salieron 10 médicos de Cuba, especialistas en terapia intensiva, vienen como una asesoría. Ellos quizá por regulaciones sanitarias, es difícil que un médico pueda trabajar en otro país. Porque en México requieren tener una cédula profesional expedida en México, ¿verdad? Efectivamente, tienen que tener una cédula para que pueda dar esa atención médica, pero puede ser que den una asesoría. De acuerdo. O que platique con los líderes en la atención de los pacientes en el país. Ahora, los mexicanos también podrían dar esa asesoría, supongo. No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí. Los médicos de Cuba ya tienen varios años que se dedican a eso y agarraron una buena popularidad con la epidemia del ébola. Y entonces es por eso que ellos están viendo a varios países atacados por la pandemia. Pues, doctor, quería hacerle yo esas preguntas. Aprecio mucho la amabilidad de tomarme la llamada este día. Le agradezco que haya estado con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Gracias, el doctor Jorge Rosendo Sánchez Medina, que tiene la especialidad en medicina interna y medicina crítica y es el presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica.